Bien preparados, hermanos, para el tiempo del sermón. Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes. Bienvenidos. Bien, vamos a la palabra del Señor. En el Salmo 23, versículo 6. Generalmente leemos el Salmo 23 completo, pero hoy vamos a leer el versículo 6. Es muy conocido, un salmo muy clásico que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero quiero hacer un énfasis especial en el versículo 6 para comenzar. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y quisiera leerlo nuevamente, pero todos a una sola voz. Vamos a leerlo todos juntos a la voz de tres. ¿Listo? Salmo 23, versículo 6. 1, 2 y 3. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Creemos que la Escritura es la verdad completa, perfecta, absoluta. Gracias por darnos la oportunidad de estudiarla, de leerla, de meditar en ella, de conocerla, pero sobre todo de atesorarla en nuestro corazón y obedecerla, ponerla por obra, Señor. Hoy reconocemos nuestra profunda necesidad por tu palabra, Señor. Deseamos escuchar tu voz hoy, Señor. Deseamos que nos hables, Espíritu Santo, a través de tu palabra. Ilumínanos, Espíritu Santo de Dios, para entenderla y para aplicarla. Disponemos nuestro corazón y disponemos nuestra mente con plena atención, con plena reverencia en esta mañana para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, el título del mensaje que quiero compartir con ustedes hoy es: Dios siempre ha sido bueno. Dios, ¿cuántas veces ha sido bueno? Siempre. Dios siempre ha sido bueno. Y este Salmo 23, todo el Salmo, todo el capítulo 23 nos permite exponer una verdad central. Nos permite entender una verdad central, y es que la bondad de Dios no es ocasional. ¿No es qué? Ocasional. Por eso el mensaje se titula: siempre ha sido bueno Dios. La bondad de Dios no es ocasional, no es circunstancial. La bondad de Dios es constante, es fiel, es permanente. La bondad de Dios nos acompaña todos los días de nuestra vida. La bondad de Dios nos acompaña en cada etapa de la vida y alcanza su máxima expresión en Cristo Jesús. En la persona y en la obra de Cristo
podemos ver la expresión de la bondad de Dios en su máximo esplendor. Y eso debe producir en nosotros, hermanos, gratitud, debe producir en nosotros confianza y adoración a Dios. Saber que la bondad de Dios siempre está con nosotros. Siempre. No ocasionalmente, sino siempre. Y a veces damos por sentadas muchas cosas buenas en nuestras vidas. Y no nos damos cuenta que son el reflejo de la bondad de Dios. Y muchas veces pensamos también que la bondad de Dios se manifiesta solo cuando recibimos bendiciones. ¿Aló? Creemos que Dios es bueno cuando nos bendice. Cuando recibimos alguna bendición en particular, sea económica, sea física, espiritual, emocional, en lo que usted haya experimentado en algún momento una bendición en su vida, una puerta que Dios abrió, una oportunidad que llegó, un proyecto nuevo, un regalo, qué sé yo. De muchas maneras Dios nos ha bendecido, amén. Y la palabra bendecir tiene que ver con hablar bien de alguien. Significa que cuando Dios nos bendice, está hablando bien de nosotros. Y por eso nos da cosas, nos da salud, nos da trabajo, nos da provisión, nos da protección. Porque nos ama y habla bien de nosotros, de sus hijos, de su pueblo. Por eso nos bendice de muchas maneras. Y la mayor expresión de la bendición de Dios es la salvación. Es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es la mayor expresión de la bondad de Dios. Sin embargo, hay que aclarar que la bondad de Dios, al entender que la bondad de Dios es permanente, siempre está sobre nosotros, debemos comprender, hermanos, que la bondad de Dios también se manifiesta en las pruebas, en las dificultades, en las tribulaciones, en las enfermedades, en la escasez. Dios ha sido bueno, no solo por las cosas chéveres que nos ha dado, sino también porque en medio de las dificultades que ha permitido en nuestras vidas, detrás de esas pruebas, dificultades, cosas que aparentemente son malas, al final, en el propósito perfecto de Dios, tienen un desenlace bueno, tienen un propósito bueno para nuestras vidas. Aquellas cosas que no salen bien como nosotros esperábamos, al final Dios las permite de esa manera con un propósito bueno para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Siempre después de cada prueba, dificultad o problema que usted enfrenta en la vida, hay una enseñanza, hay algo que usted aprendió, una manera de no hacer las cosas para que la próxima vez lo haga bien. Entonces al final vemos que en medio de las bendiciones y en medio de las tribulaciones, Dios siempre es bueno. Así usted se sienta enfermo, cansado, aburrido, deprimido, solo, Dios está siendo bueno. Así usted no lo sienta y no lo perciba. Porque detrás de esas circunstancias que permiten su vida, está manifestando su bondad, está formando tu carácter para que aprendas a confiar en Él, para que aprendas a descansar en su bondad y en su misericordia. Entonces debemos cambiar la perspectiva de la bondad de Dios. La bondad de Dios no es porque nos dé cosas buenas solamente, sino porque permite cosas que aparentemente son malas para tener un propósito bueno al final.
Y eso nos debe llevar a confiar en Dios de manera permanente, aún en medio del dolor. No sé qué estés atravesando en este momento, que te está generando dolor o preocupación. La pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, de una relación interpersonal. Algo ha sucedido que te roba la paz y el gozo. Pero ¿por qué has perdido el gozo y la paz? Porque has dejado de confiar en Dios. Cuando confías plenamente en Dios, entendiendo que Él es bueno, a pesar del dolor y las dificultades, no pierdes el gozo, no pierdes el equilibrio. Sigues confiando en Dios siempre. Amén. Y como les decía, a manera de introducción, a veces, y diría yo muchas veces, damos por sentadas cosas buenas hasta que nos faltan. Como dicen por allí coloquialmente esa frase, ¿no? Tan común. Uno no sabe lo que tiene hasta que ¿qué? Hasta que lo pierde. Entonces damos por sentadas muchas cosas que tenemos en el momento, pero no las valoramos casi, o ni nos damos cuenta de que están allí hasta que las perdemos. ¿Cuál creería usted que es esa cosa o elemento o regalo de Dios que casi siempre damos por sentado, que está siempre allí en medio de nosotros, que a veces hasta se nos olvida que está allí, que dependemos de eso y que disfrutamos de eso de manera inconsciente? ¿Qué cree usted que es eso? La vida, la salud, muy bien. ¿Qué más? La familia, amén. Todo eso es válido. Pero hay algo de lo cual usted disfruta a cada segundo y usted no se da cuenta. Y que si yo le dijera que si lo omita, por lo menos por 2 o 3 minutos, usted se muere. El aire. Si usted ha hecho el ejercicio de taparse la boca o dejar de respirar por 2 o 3 minutos, usted empieza a ahogarse, empieza a desesperarse. Le hace falta el aire para respirar, para vivir. Y el aire está allí. Y es un regalo de Dios. A través del aire, a través del agua, a través del alimento, Dios nos da la vida física y nos mantiene vivos. Pero mire cómo disfrutamos de esas cosas sin darnos cuenta. Y las damos por sentadas, que están allí y creemos que nunca nos van a faltar. Y en cualquier momento las podemos perder. El aire que respiramos, el agua que bebemos, la salud diaria. De la misma manera, muchas veces vivimos rodeados de la bondad de Dios, pero no siempre la reconocemos. David escribe el Salmo 23 mirando su vida completa, con sus valles, con sus luchas, con sus pecados, con sus restauraciones y favores de parte de Dios, con sus victorias. Él reflexiona sobre su vida y llega a una conclusión. Dios siempre ha sido bueno conmigo. Dios siempre ha sido bueno conmigo. Hermanos, ¿cómo se manifiesta esa bondad de Dios en nuestra vida? ¿Cómo se manifiesta esa bondad de Dios en nuestra vida? Y esta pregunta nos introduce con el desarrollo del sermón. En primer lugar, la bondad de Dios nos persigue con gracia y misericordia. La bondad de Dios nos persigue con gracia y misericordia.
Porque el Salmo 23, versículo 6, en la primera parte del versículo 6 dice, el bien y la misericordia me seguirán. Escuche esto, léalo con atención. La palabra clave es me seguirán. ¿Qué me seguirán? El bien y la misericordia. La idea aquí en el texto original en hebreo de la palabra me seguirán es me perseguirán activamente. Perseguir. El bien y la misericordia de Dios me persiguen a donde quiera que yo vaya. Siempre están allí el bien y la misericordia de Dios. El bien es la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no espera pasivamente para otorgarnos su bondad y su misericordia. Él sale a nuestro encuentro. Él conoce nuestras necesidades. Él sabe qué tiene que hacer en nuestras vidas y va en nuestra ayuda, en nuestro clamor, en nuestra necesidad, en nuestra súplica. Él sale al encuentro. Él nos busca para derramar su bien y su misericordia sobre nosotros. Ahora, su bondad se manifiesta a pesar de nosotros, a pesar a veces de nuestras fallas humanas, debilidades, errores, necedades, malas decisiones que tomamos, porque no oramos a Dios, porque no consultamos a Dios, pidiéndole dirección para tomar una decisión. Aún así, el bien y la misericordia nos persiguen todos los días. ¿Usted se alcanza a imaginar la bondad de Dios? Es inalcanzable. No nos cabe en la mente, en la cabeza. Por eso, no es por merecimiento. Es porque Dios es bueno, es porque ese es su carácter. Mire lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Mire, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Él es grande en misericordia. En segundo lugar, hermanos, la bondad de Dios es constante, no circunstancial, como lo decía en la introducción. Circunstancial significa que tiene que ver con las circunstancias del momento. No, Dios no es circunstancial, no depende de lo que esté sucediendo en el mundo, en el país, en la política, en la economía. Cuando Él nos quiere bendecir, nos bendice. Cuando quiere derramar su bondad sobre nosotros, lo hace sin importar las circunstancias, porque el versículo 6 dice que el bien y la misericordia nos perseguirán todos los días. Mire, todos los días. No es un día sí, un día no. Nosotros somos personas circunstanciales y muchas veces amamos dependiendo de las circunstancias. Amamos a las personas que están cerca de nosotros dependiendo de las circunstancias. Pero Dios no es así. Dios nos ama de manera incondicional. Ahora, eso no significa que Dios no discipline. Eso no significa que porque su amor es incondicional, permita que nos autodestruyamos con nuestro pecado. No. Precisamente nos corrige y nos disciplina porque nos ama, dice la palabra de Dios. Es lo mismo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Corregirlos cuando son rebeldes, cuando son desobedientes. ¿Por qué? Porque es una muestra de amor.
Entonces la gracia, el amor de Dios y la bondad de Dios no es circunstancial, no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter. Diga carácter. A mí me gusta interactuar con la iglesia para que no sea un monólogo, yo solo aquí hablando, ¿cierto? Sino que podamos interactuar. Yo les hago preguntas, ustedes me responden. La bondad de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter. Carácter viene de características de la personalidad o forma de ser de esa persona. Entonces Dios tiene unas características en su forma de ser, en su naturaleza. Y la principal característica de la naturaleza de Dios, ¿sabe cuál es? Y que se repite se repite en tres, ¿cómo se dice? En tres ocasiones. ¿Cuál es? Santo. Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo. Es decir, en Dios no hay pecado, en Dios no hay error, en Dios no hay defecto, en Dios solo hay luz. Está separado de la oscuridad. En Dios no hay error. Es perfecto, es santo, es inmaculado, es puro, es impoluto. Y esa característica de su carácter cobija todas las demás. El amor de Dios es santo. La misericordia de Dios es santa, o sea, perfecta, completa, sin error. La gracia de Dios es santa. Por eso decimos que la bondad de Dios es santa, es perfecta, es completa. Eso significa que Dios no puede pecar, no puede fallar. Podríamos decir que lo único que Dios no puede hacer, siendo omnipotente, todopoderoso, es pecar. Aunque eso es algo relativo, o sea, es una connotación, es como una contradicción, pero realmente Dios no puede pecar porque es santo, es perfecto, es perfectamente perfecto. Por eso su bondad es perfecta, es santa y siempre permanece, no es circunstancial. Ahora, hay que hacer una aclaración también de que hay muchas bendiciones que llegan a nuestra vida por la obediencia. ¿Por la qué? Por la obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios es un manual de instrucciones. La Biblia es un manual de instrucciones que Dios, el creador de la Biblia, de la vida, ha dejado en su palabra para instruirnos, decirnos cómo tenemos que vivir la vida para que nos vaya bien en la vida. Entonces, cuando tú obedeces los principios, preceptos y mandamientos del Señor en su palabra, van a venir bendiciones. Cuando desobedecemos, también van a venir consecuencias negativas, porque allí está la advertencia de Dios en su palabra de qué hacer y qué no hacer. Por eso es importante obedecer la palabra de Dios para que lleguen ciertas bendiciones a nuestras vidas. Ahora, a veces puede suceder de que obedecemos, nos esforzamos por hacer las cosas bien y aún así muchas cosas no salen como esperamos. Pero detrás de eso hay esperanza. Está el amor de Dios, está la bondad de Dios. Y Dios es fiel. Y al final Él va a responder y va a cumplir sus propósitos buenos en nuestra vida. Amén. Por ejemplo, en las finanzas, en el manejo de los recursos, del dinero, del tiempo. No podemos decirle a Dios que nos bendiga si somos malos administradores del dinero y del tiempo y los recursos. Si no sabemos ahorrar, invertir, administrar. Queremos que Dios nos bendiga de manera sobrenatural en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, en nuestras finanzas, que prosperemos,
pero no queremos hacer nuestra parte en el orden, en la administración, el ahorro, la proyección, la planeación. Tenemos que ser coherentes lo uno con lo otro. No podemos reclamar y pedir a Dios que nos bendiga si no estamos haciendo nuestra parte. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que obedecer también. Ahora Dios en su misericordia sí nos libra muchas veces de diferentes consecuencias negativas de malas decisiones que hemos tomado en la vida. Y aún así nos perdona, nos limpia, nos restaura, nos levanta, nos da nuevas oportunidades. Allí vemos de lo que hablaba David en el versículo 23, que a pesar de su pecado, a pesar de que se dejó llevar de su carne, sufrió las consecuencias, pero se humilló, confesó su pecado, Dios lo perdonó, lo restauró, lo lavó, lo limpió y siguió adelante en su llamado. La bondad de Dios no es circunstancial, pero sí a veces tenemos que sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Sin embargo, Dios nos perdona, nos levanta, nos restaura y nos da nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque esa es su forma de ser. Esa es su característica principal, porque en Él hay una bondad natural para con sus hijos, para con su pueblo. Ya no estamos bajo la ira de Dios. Como pueblo escogido de Dios, salvos por gracia, por medio de la fe en la obra de Jesús en la cruz, ya no estamos bajo la ira de Dios, estamos bajo la gracia de Dios. Y su bondad se manifiesta en nuestras vidas. Incluso en los valles, cuando dice el Salmo 23, en esa parte que dice en el versículo 4, que aunque ande en valle de sombra de muerte, el valle tiene que ver con tribulación, con una situación desesperante en su vida, que usted dice, no sé qué hacer. Puede ser una deuda, o lo están amenazando, o qué sé yo, una enfermedad terminal, algo extremo que a usted le está sucediendo, o a un familiar, o un ser querido. Usted está en una situación desesperante, un valle de sombra de muerte. Parece que no hay salida. Imagínese usted caminando por un bosque donde pasas por una parte completamente oscura, no ves salida, y es de noche, es tenebroso. ¿Qué dice el salmista? No temeré. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque yo soy muy fuerte, porque yo soy muy valiente, a mí nada me da miedo, ¿cierto? No. A veces, y muchas veces tenemos miedo de las circunstancias. No temeré, ¿por qué? Porque tú estás conmigo. Tu bondad siempre está conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Recuerde que el Salmo 23 lo escribió David en el contexto de un pastor que pastorea sus ovejitas. Por eso inicia diciendo, Jehová es mi pastor. El Señor es mi pastor, como dice la versión internacional. Somos las ovejas del Señor. Y sabe, la ovejita, es curioso que Dios use la ovejita para este ejemplo, para ilustrarnos que somos torpes, somos necios, somos frágiles. La ovejita es el animal más bobito, más tontico, más ingenuo. Empezando porque ella es de vista de corto alcance, cieguita. No sé cuántos metros podrá haber, si 2 o 3 metros. Es cieguita, es ingenua, es muy frágil. Si corre, se cae y se va por un despeñadero y se mata.
Pero hay a veces que hay ovejitas que son como cabritas rebeldes. Entonces el pastor, como la ama y la cuida, coge la varita, ¿cierto? Y a veces le tiene que hasta partir una patica a la ovejita para que no se haga más daño. Entonces la vara y el cayado es símbolo de autoridad, de disciplina, de corrección. Dios nos corrige porque a veces somos ovejas rebeldes, torpes, cieguitas. Pero aún así, Él con esa varita nos está corrigiendo, nos está infundiendo aliento, nos está guiando por el camino. Por eso cuando seas disciplinado por Dios, alégrate y di: Señor, gracias, me estás mostrando el camino. Mi carne dice no, porque soy terco, porque lucho con una naturaleza pecaminosa dentro de mí, pero gracias porque me estás corrigiendo y me estás enseñando el camino. Peor sería que Dios nunca nos corrigiera. Nos mataríamos, nos autodestruiríamos con nuestro pecado. Pero tenemos esperanza porque nuestro pastor nos infunde aliento, nos guía y nos disciplina, aún en medio del valle de sombra de muerte. Amén. El Salmo 34, versículo 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Miren ustedes qué interesante que la instrucción de Dios en su palabra es que deleitemos, gustemos, comamos, disfrutemos, como cuando usted se come algo delicioso, ¿cierto? Una comida deliciosa, lo que más le guste a usted. Imagínese comiendo eso, cómo lo goza, cómo lo disfruta. Asimismo tiene que disfrutar la bondad de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Gustad y ved qué bueno es Dios conmigo. No des por sentada la bondad de Dios. Hoy es el día para que usted reflexione y cómo Dios fue de bueno con usted y con su familia en el año 2025, el año pasado. Cómo Dios le sostuvo, le proveyó, le dio salud. Tuvo pruebas, Dios lo sacó de esas pruebas, lo levantó, lo ayudó. Dios no te falló ni un solo día. Y así mismo será este año. Aún en medio de las pruebas que estés atravesando, Dios va a seguir siendo bueno. Disfruta, goza, deleítate, saborea la bondad de Dios. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Quién es la persona que se deleita en la bondad de Dios? La persona que confía en Dios. No puedes gustar la bondad de Dios si no confías en Él. Confiar en Dios es descansar en Él. Dejar de luchar tanto en tus propias fuerzas, su error, que pueda tener un cambio. El cambio lo puede producir el Espíritu Santo en el corazón de la persona. Porque el corazón del hombre es duro, somos duros de corazón. Pero se supone que si hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, ya no tenemos un corazón de piedra, sino un corazón de carne, un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Entonces, si tu esposo y esposo o hijos son creyentes, nacidos de nuevo, tienen un nuevo corazón, el Espíritu Santo les va a hablar y les va a convencer de su error, de su pecado, y esa persona va a ser transformada por el poder del Espíritu Santo. No tú. Deja que Dios sea el que haga la obra. Amén. Confía en el Señor. Entrégale esa lucha al Señor. Haz lo posible y déjale lo imposible a Dios. Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 dice:
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué tal si leemos juntos el 23? Dígalo conmigo. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana, así como vuelve y sale el sol, el amanecer. ¿Cuántos han visto un amanecer precioso? A las 5:30 de la mañana, más o menos entre las 5:25 y 5:27, empieza a verse la luz, empieza a salir el sol. Si usted quiere deleitarse un día en la fidelidad de Dios, vea el amanecer. Porque hay veces que nos levantamos temprano tan afanados con nuestras cosas, que el trabajo, que tengo que salir, que esto, que lo otro, y ya ni siquiera nos tomamos el tiempo de ver el amanecer. Y el amanecer es símbolo de la fidelidad de Dios, porque la mañana comienza cuando sale el sol. Vea el amanecer, cuando empieza a salir la luz y se disipa la oscuridad. Ese sol que sale, ese amanecer que usted puede ver allí, es símbolo de la fidelidad de Dios, que otra vez comienza ese nuevo día, esa nueva mañana. Grande es su fidelidad. Ha habido un día del año pasado que no salió el sol, jamás. Todos los días salió el sol. Todos los días recibimos y disfrutamos de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque su fidelidad es grande. Dios no es infiel. Dios es fiel, es decir, permanente, constante, todos los días, un día sí y un día también. Hermano, si eso no es un motivo de gozo para usted, entonces, ¿qué le puede alegrar a usted en la vida? Saber que ver el sol cada mañana, que respirar, que comerse un buen desayuno, que poder trabajar, tener salud, tener vida, vestirse, abrazar a sus seres queridos. Todas esas cosas las damos por sentadas, y en todas esas cosas se ve y se manifiesta la bondad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted le puede dar un aplauso al Señor por la bondad, por su bondad, por su misericordia. Nuevas cada mañana, grande es su fidelidad, nunca decayeron sus misericordias. Y aun cuando no entendemos lo que Dios hace, a veces no entendemos los propósitos de Dios, a veces no entendemos por qué Dios permite cosas que aparentemente son malas y que nos hacen sufrir. Puede que Dios las permita o puede que sean consecuencias de nuestro pecado, como le pasó a Job, como le pasó a José. ¿Se acuerdan de José en el desierto? Que sus hermanos lo vendieron, lo golpearon. Él no entendía qué estaba pasando. Yo creo que en algún momento él se tuvo que cuestionar, pero ¿qué pasó? Dios me abandonó. Me van a matar. En algún momento tuvo que tener alguna crisis de fe al verse abandonado. O cuando Job se ve enfermo, cuando pierde todas sus posesiones, pierde a sus hijos, y lo único que le queda es una esposa necia que le dice: niega a Dios y muérete. Oiga, qué ayuda idónea tan buena, ¿no? Esperamos que las esposas de los hermanos aquí no sean así, ¿cierto? Sean buenas ayudas idóneas, que animen a su esposo en un momento de crisis, que lo alienten, no que antes le digan: ¿sí ve? Se lo dijo. Era más o menos lo que le estaba diciendo la esposa a Job. ¿Sí ven? ¿Cuál Dios? ¿En qué Dios cree usted? Mire cómo nos está yendo de mal. Se murió el ganado, se murieron los hijos. Usted está enfermo, muérase. La vida no tiene sentido. Muchas personas tienen una perspectiva de la vida muy negativa cuando llegan situaciones difíciles.
y entran en depresión, caen en depresión. Pero realmente la depresión es una manifestación de una emoción muy oscura y muy negativa en el corazón del ser humano, y también muy manipuladora, que se llama la victimización. Cuando una persona cae en depresión es porque se está viendo como víctima. Pero ni José ni Job hicieron esto. Mire que Job, aún a pesar de su temor, a pesar de sus preguntas, a pesar de sentirse enfermo y solo, él siguió confiando en Dios. No se hizo la víctima. Algo tendrá Dios que hacer con esta situación. Porque Job era un hombre justo, era un hombre correcto. Justo significa que vivía en justicia, hacía lo correcto delante de Dios, obedecía a Dios. No había ninguna situación por la cual vinieran esas cosas, esas consecuencias. Él decía, pero ¿qué pasará aquí? Algo Dios tendrá que hacer con esto. Por eso, hermanos, siempre debemos confiar en el carácter de Dios. Debemos confiar en la naturaleza perfecta, santa y bondadosa de Dios, sea lo que sea que estemos atravesando. Amén. No importa las circunstancias. Entonces, en resumen, en este segundo punto, la bondad de Dios es constante, no es circunstancial. Amén. En tercer lugar, la bondad de Dios se revela plenamente en Cristo. La bondad de Dios tiene un clímax. La palabra clímax significa el momento más grande, más sublime, supremo de algo. Ese es el clímax. El clímax de Dios en la historia de la humanidad es el día cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Es el día cuando Dios manifiesta su bondad. ¿Por qué? Porque deja caer toda la ira, toda su ira por el pecado del hombre, y la deja caer sobre Cristo en la cruz. Y a su vez justifica y perdona a aquellos que creen en Cristo. Nos libra de la condenación eterna al creer en la obra de Cristo. Es la máxima expresión de la bondad de Dios. En la cruz vemos la mayor expresión de su bondad, porque es en la cruz donde recibimos su perdón. Es en la cruz del Calvario donde recibimos reconciliación. Dios se reconcilia con el hombre se reconcilia con Dios. Es en la cruz donde recibimos esperanza de vida eterna, porque recuerde que estamos de paso por la tierra. Realmente la vida es un breve momento. La vida transcurre en un abrir y cerrar de ojos. Dice la Biblia que aproximadamente 70 u 80 años es el tiempo de vida promedio para el ser humano en estos tiempos. Algunos podrán llegar un poco más, 90 o hasta 100. Pero realmente, si usted compara dentro de la perspectiva dentro de ¿cómo se dice? El rango de tiempo de la historia de la humanidad, o ni siquiera eso, un siglo son 100 años, un milenio son 1000 años. ¿Qué son 80, 70 o 80 años comparados con 1000 años? Es un segundo. Nuestra vida es tan pasajera, hermanos. Nuestra vida terrenal en esta tierra, valga la redundancia,
es tan rápida y nos aferramos tanto a la tierra, a las cosas de la tierra, a las cosas del mundo, al dinero, a la vida misma, a las posesiones, a los logros personales, que olvidamos en perspectiva lo más importante de la vida, y es la eternidad. Lo más importante de tu vida no es en sí la vida misma, sino tu eternidad, porque tú viniste al mundo a ser preparado para una eternidad. Realmente tu paso por este mundo, por esta tierra, es una preparación de tu carácter para reinar con Cristo en la eternidad. Entonces Dios usa todas las circunstancias, todas las etapas de la vida, todos los momentos de tu vida para formar tu carácter y prepararte para que un día estés listo para partir con Cristo a la eternidad. El propósito final de tu vida es la eternidad. Por eso la muerte a nosotros no nos atemoriza, a los que estamos en Cristo y que tenemos esperanza de vida. No nos atemoriza la muerte. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy mejor con Cristo. Si me lleva, si me muero, mejor, aunque tengo que estar aquí temporalmente por causa de Cristo. Mis hermanos, en la cruz, si tú has entendido el mensaje del Evangelio y la cruz como el elemento central del mensaje del Evangelio, entendiendo que eres o eras, si ya has nacido de nuevo, un pecador, y que al ser practicantes del pecado merecemos el infierno y la condenación eterna, pero al reconocer a Cristo como Señor y Salvador personal, entendiendo que Él es la solución a ese problema, somos librados de esa condenación eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Primero, reconocer que se es pecador y que el pecado nos lleva al castigo eterno. Segundo, reconocer que hay una solución, y esa solución es Cristo, su muerte en la cruz del Calvario. Tercero, que yo debo creer en esa solución por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, solo por medio de la fe, solo creer. Creer que Cristo es mi Señor y mi Salvador personal. Y cuarto, comenzar a tener una comunión y una relación con Cristo como Señor de mi vida. Y por eso nos congregamos, por eso somos iglesia, por eso venimos acá, para que el Señor nos siga hablando, el Señor siga formando nuestro corazón y preparándonos como iglesia para un día partir con Cristo a la eternidad. Allí les resumí el mensaje del Evangelio, por si hay alguien que no ha nacido de nuevo aquí, no ha creído en Cristo. Siempre toda predicación tiene que contener el Evangelio para una persona nueva. Y si no has creído en Cristo, te invito a creer en Cristo como tu Señor y Salvador en esta mañana. En la cruz vemos la mayor expresión de la bondad de Dios, porque allí tenemos perdón, reconciliación y esperanza de vida eterna. Juan capítulo 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. Jesús dice aquí: yo soy el buen pastor. ¿Y por qué Jesús se declara como un buen pastor? Porque ese pastor da su vida o dio su vida por las ovejas. Porque es bueno, porque Él dio su vida por nosotros en la cruz. La bondad del Señor se ve manifestada en la muerte de Cristo en la cruz. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: Dios muestra, el Padre muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún Dios sabiendo que luchamos con nuestra carne, con nuestra naturaleza caída, pecaminosa, Dios proveyó esperanza para nosotros, un camino de salvación, que es Cristo. Cristo muriendo en la cruz proveyó la solución para nuestro mayor problema. ¿Sabe cuál es el mayor problema que tiene el ser humano? No es la falta de salud, de dinero o de condiciones óptimas económicas. La mayor necesidad, el mayor problema que el hombre tiene que resolver en su vida es su condenación eterna. Por eso tenemos que tener compasión por los perdidos y por aquellos familiares y amigos que no conocen de Cristo, porque están bajo la ira de Dios, porque no conocen a Cristo y porque serán condenados por su pecado si no creen en Cristo. Tenemos que hablarles, tenemos que llevarles el mensaje, tenemos que tener compasión por ellos, para que también puedan recibir la gracia de Dios manifestada en salvación y vida eterna. Tito capítulo 3, versículo 4 al versículo 5 dice: cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. La salvación es la mayor expresión de la bondad de Dios, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no porque fuéramos buenos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Recuerde que misericordia y gracia son dos términos diferentes. Misericordia es no recibir de parte de Dios lo que merecemos. ¿Qué merecemos tú y yo? El castigo por nuestro pecado, la condenación eterna. Pero nos da gracia, es decir, nos da su perdón, nos da su salvación. Nos regenera, como dice aquí, por el lavamiento de la regeneración, nos da una nueva vida. Y fuera de eso, como un paquete completo de salvación, nos da el Espíritu Santo, su mayor regalo. La misma presencia de Dios dentro de nuestros corazones, para que tengamos una conexión directa con el Padre por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos se deleitan en esa comunión con el Espíritu Santo todos los días? La presencia de Dios está dentro de ti. Habla con el Espíritu Santo todos los días. Y para terminar, mis hermanos, quiero llevarlos a meditar en la historia de un personaje en el Antiguo Testamento llamado Mefiboset. No sé si usted conoce esta historia, si la ha leído. Rápidamente le quiero hacer un resumen. No vamos a leer todo el capítulo 9. Se lo dejo como tarea para que usted lo lea en casa. En segundo libro de Samuel, capítulo 9, usted va a encontrar la historia de este personaje, Mefiboset. ¿Y quién fue Mefiboset? Exactamente. Mefiboset, hablando de su linaje, de dónde viene, era hijo de Jonatán, y Jonatán hijo de Saúl, del primer rey de Israel, hijo de Saúl. Jonatán era el príncipe heredero de Israel. O sea que Mefiboset era nieto de Saúl. Y por derecho humano, por ese linaje, a Mefiboset le pertenecía, o más bien, pertenecía a la dinastía caída de Saúl.
Pero mire la situación tan interesante que se presenta después de que muere Saúl, que muere Jonatán, y que David ya es el rey de Israel. Y llega David y pregunta en el versículo 3, creo que no está aquí. Usted lo puede leer allí en su Biblia. En el versículo 3, segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 3. Y David pregunta: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl, del linaje de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Por amor de Jonatán. Ahora, esto es clave, porque aquí David no actúa por obligación política, no porque él tenga que salvar a alguien del linaje de Saúl. No, él quiere salvar a alguien del linaje de Saúl por un pacto de amor que David tenía con Jonatán. Un pacto de amor. David y Jonatán fueron grandes amigos. Se amaron de manera fiel y leal. Y por eso luego llega David y dice que si había alguien perteneciente a ese linaje al cual él pudiera salvar. Primer detalle de la historia de Mefiboset. Otro detalle de la historia de Mefiboset es que Mefiboset tenía una condición trágica. Mefiboset era discapacitado. Cuando tenía 5 años, Mefiboset, resulta que la señora o la nodriza, o cómo se podría hacer para que usted lo pueda entender, la señora, ¿la qué? La niñera, exacto, en palabras coloquiales. La niñera de Mefiboset, porque el niño tenía 5 años, al enterarse de la muerte de Saúl y Jonatán, ella huye por temor, sale corriendo. Y en la huida, el niño se cayó y quedó cojo de ambos pies a los 5 años. De pronto ella lo tenía en brazos, no da detalles la Biblia, salió corriendo, se tropezó, se le cayó el niño y se voló. Y el niño quedó allí estropeado, accidentado. Tuvo que ser muy fuerte la caída de Mefiboset para quedar cojo de ambos pies. De ambos quedó discapacitado. Y así creció. Eso lo marcó a él, hermanos, física y emocionalmente. No sé si usted alguna vez se ha accidentado, si ha tenido alguna caída, o si conoce a un familiar que de pronto está en silla de ruedas, que ha sufrido una lesión muy importante. Eso marca emocionalmente a una persona. Y miren ustedes que esto marcó a Mefiboset en gran manera desde pequeño, y sobre todo en una sociedad, en un contexto histórico donde la discapacidad implicaba marginación, implicaba vergüenza. Eran rechazados como si fueran leprosos. Y los leprosos, recuerden que los aislaban de la sociedad. Ver una persona enferma o discapacitada era motivo de rechazo. Y resulta que en la historia de Mefiboset se encontraba en un lugar llamado Lodebar. Lea conmigo el versículo 4. Dice: responde uno de los siervos a David, dice: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Mefiboset estaba en Lodebar. Y Lodebar, curiosamente, significa lugar sin pastos, lugar sin palabra. Eso significa Lodebar. Es decir, era un sitio estéril, un sitio olvidado, un sitio aislado. Imagínense cómo se sentía Mefiboset por allá en Lodebar. Vivía escondido, vivía en el exilio, sin herencia, sin expectativas, dependiente de la misericordia ajena, que la gente lo ayudara.
le diera algo, casi como un indigente. Y era un descendiente del rey, viviendo como un indigente, como una persona olvidada. Mefiboset tenía miedo en su corazón. ¿Qué expectativas podría tener Mefiboset de la vida? Porque en el mundo antiguo, cuando un rey se posesionaba como rey, eliminaba a toda la familia del rey anterior. Los mataban, los asesinaban, para evitar después sublevación, rebeliones de esa familia o traición. Imagínese usted. Entonces Mefiboset tenía razones muy reales para temerle a David. Pensaba él, no, David me va a matar. David va a acabar conmigo. Fuera de que estoy cojo, incapacitado, discapacitado, lo más probable es que me mate David. ¿Qué expectativas tenía David? En el versículo 6 dice: y Mefiboset vino a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. La postura de Mefiboset con David no era de confianza, sino de temor. Tenía mucho miedo. Y tenía una actitud también de quebranto. Porque el versículo 8 dice: ¿quién es tu siervo? O sea, ¿quién soy yo? Léalo allí. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Cómo se consideraba Mefiboset a sí mismo? Un perro muerto. No tengo esperanza, no tengo riquezas, estoy enfermo. Mejor dicho, acaba conmigo. Soy un perro muerto. Así se veía a sí mismo. Se consideraba indigno, sin valor, sin derecho alguno. Mefiboset no exige nada, no reclama, no presume su linaje. No dijo, no, es que yo soy nieto del rey Saúl. Él no dijo eso. Dijo, yo soy un perro muerto. Así se veía él. Pero mire la acción soberana de David, de misericordia, de bondad. Le dice David a Mefiboset en el versículo 7: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán. Por amor de Jonatán. Y en la historia usted podrá leer allí más adelante que David tuvo 3 actos de bondad extraordinaria con Mefiboset. Le restaura todas las tierras de Saúl, le garantiza provisión continua, le da un lugar permanente en su mesa también. Mira el versículo 7 en la última parte, dice: y tú comerás siempre a mi mesa. Y comer a la mesa del rey implicaba identidad, aceptación, honor. Uy, el rey me acepta, me dio un lugar de posición, de reconocimiento, de honor, una relación continua. Pues, hermanos, ¿por qué esta historia revela la bondad de Dios? Aquí hay unos paralelos espirituales profundos. Ya vamos a terminar. Miren ustedes, esto tan interesante. Mefiboset somos nosotros. Mefiboset era de linaje caído, que significa que venimos de una naturaleza pecadora. Luchamos con el pecado. Mefiboset estaba escondido en Lodebar, que significa lejos de Dios o lugar olvidado. Así estábamos nosotros, sin esperanza, lejos de Dios. Mefiboset era lisiado. Nosotros éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Mefiboset perdió sus derechos. Hermanos, nosotros nos salvamos sin méritos personales. No podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos.
Mefiboset fue llamado por David por pura gracia y misericordia, y eso es lo que Dios hace con nosotros. Somos llamados por gracia y misericordia para ser salvados. Y finalmente Dios, por medio de Cristo, nos sienta a la mesa, porque eso fue lo que hizo David con Mefiboset. Lo sentó a la mesa, lo adoptó como parte de su familia. Eso hizo el Señor con nosotros. Nos adoptó como su pueblo, como sus hijos. Es una historia cristocéntrica, porque David es una figura del rey Mesías, es un tipo de Cristo. Jonatán representa el pacto, el nuevo pacto. Mefiboset nos representa a nosotros. Y la mesa del rey representa a tener comunión directa con Dios, a tener salvación, restauración, esperanza eterna. Hermanos, Dios siempre ha sido bueno. ¿Cuántos dicen amén? La bondad de Dios nos busca cuando no podemos ir a Él. La bondad de Dios nos restaura, nos da identidad, nos sienta a su mesa, nos trata como hijos, no como enemigos. ¿Qué aplicación práctica le podemos dar a esta prédica o enseñanza de hoy? Primero, reconocer la bondad de Dios en lo cotidiano, la vida, la comida, el vestido, el trabajo, la familia, la provisión, pero sobre todo el perdón de Dios, las oportunidades. En segundo lugar, valorar lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nosotros. En tercer lugar, responder a esa bondad de Dios con gratitud, no con queja, no mirando lo que no tenemos, sino agradeciendo lo que ya Dios nos dio. Y en cuarto lugar, confiar en la bondad de Dios en tiempos difíciles. Confiemos en Él, porque la confianza en Dios y la gratitud a Dios cambia nuestra manera de vivir y cambia nuestra manera de adorar a Dios. Oremos al Señor. Incline su rostro, dele gracias a Dios por su bondad, con sus ojos cerrados, y oremos al Señor, dándole gracias por su misericordia, por su bondad. Gracias, Señor, porque tú siempre has sido bueno con nosotros. Y no de manera ocasional o circunstancial, sino siempre. Perdónanos por ser desagradecidos en muchas ocasiones, por dar por sentado muchas cosas que nos has dado, que no valoramos o que nos damos cuenta de que estaban allí cuando las perdemos. Perdónanos, Señor. Nos humillamos ante ti y reconocemos tu misericordia y tu bondad en cada área de nuestras vidas, todos los días de nuestra vida, como dice el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Todos los días. Tú has sido bueno con nosotros en el 2025. Y en el 2026 seguirás siendo bueno. Nos vas a proveer, nos vas a proteger, nos vas a sustentar. Porque tu carácter es así. Es un carácter de bondad, de gracia, de amor, de misericordia para con tus hijos, para con tu pueblo, de manera especial. Gracias, reconocemos tu bondad en lo cotidiano, la vida, el pan de cada día, el aire que respiramos, por las oportunidades que nos abres para estudiar, para trabajar, para emprender. Pero sobre todo, gracias por tu perdón, porque tú nos perdonas cada día cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestro pecado. Valoramos todo lo que tú nos das, Señor. Estamos agradecidos y confiamos
plenamente en tu bondad, aún en tiempos difíciles. Gracias, Señor, porque hoy estás aquí con nosotros y nunca nos abandonarás, siempre estarás con nosotros. Hoy miramos nuestra vida con honestidad y vemos que Dios ha sido bueno en muchas maneras con nosotros. Algunas de manera evidente, otras de manera silenciosa, pero siempre ha sido bueno de manera real con nosotros. Tal vez no todo ha sido fácil y hemos tenido que enfrentar pruebas, dificultades, tribulaciones, pero tú, Señor, oh Padre Celestial, nunca has dejado de ser bueno, siempre has sido bueno con nosotros. ¿Qué tal si se pone en pie y le damos gracias al Señor? Con sus manos levantadas, dígale: gracias, Señor, por ser bueno conmigo. Y entonemos este hermoso canto que dice: gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias por tu bondad, por tu misericordia y tu favor. Gracias, muchas gracias, Señor. Y gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Y gracias, mi Señor. Gracias, Señor Jesús. Dele ese aplauso fuerte a su Señor, porque Él ha sido bueno. Siempre, siempre ha sido bueno. Gracias.